Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del número 71 de la revista Economía Aragonesa, que editamos en Ibercaja y que por segunda vez, obligados por las circunstancias, vamos a desarrollar en este formato digital. Muchas gracias por asistir a esta sesión que, como la mayoría bien sabéis, suele ser nuestra última actividad del año. Esperemos que ya en 2021, con la situación sanitaria más estabilizada y controlada, podamos volver a convocaros en nuestro patio de la Infanta y poder estar de nuevo otra vez más cerca, aunque os sentimos también a todos bastante cerca en este formato. En esta ocasión hemos cambiado la composición de la revista, la hemos dedicado monográficamente a la pandemia y a los efectos a corto y sobre todo a medio plazo que va a generar en la economía y en particular en la economía aragonesa. Para ello tenemos en la publicación dos platos fuertes. El primero es el habitual análisis y previsiones de coyuntura económica, con esa perspectiva 2 años, 21-22, y después un cuestionario con 10 preguntas que hemos formulado para buscar extraer enseñanzas y aprendizajes de lo que hemos vivido estos meses a CEO de Aragón, al Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y a los principales clústeres sectoriales que operan en la comunidad autónoma: automoción, alimentación, logística, energía, TIC, salud, agua y aeronáutica. A todos ellos queremos agradecerles su permanente compromiso con la revista y en particular su colaboración en este número. Muchísimas gracias a todos. Veo en la pantalla que algunos de vosotros estáis conectados. Recomendamos a todos los demás asistentes que leáis con detenimiento esta sección. Merece la pena invertir unos minutos en leer estos cuestionarios, de los que hemos extraído 5 principales conclusiones generales. La primera conclusión es que todos los autores destacan la capacidad de adaptación y flexibilidad que han tenido las empresas aragonesas para poder adaptarse al difícil entorno en el que han tenido que operar, dando continuidad a su actividad en la mayor parte de los casos, en algunos sectores no, por limitaciones normativas, y cumpliendo a la vez con los protocolos y recomendaciones sanitarias. En segundo lugar, todos los autores subrayan la efectividad de las medidas de colaboración público-privada que se han desplegado en estos meses. Primero, ayudando en las necesidades más perentorias de liquidez a las empresas; después, ayudando en las necesidades de circulante vinculadas con el reinicio de actividad e incluso de inversión, esas 3 primeras líneas en el marco de los préstamos ICO intermediados por las entidades bancarias y con aval parcial del Estado; y también las medidas en el ámbito laboral, singularmente los ERTEs, que han permitido preservar más empleo del que hubiera sido posible mantener si no hubieran existido durante estos meses. En tercer lugar, todos los autores coinciden en que, además de todos estos efectos coyunturales, han sucedido cambios, transformaciones que se van a quedar, que van a ser estructurales y que en general van a impulsar la eficiencia de las empresas. Todo lo que tiene que ver con procesos de digitalización, con procesos de innovación, con procesos de eficiencia y revisión de todos los costes, de todos los sistemas internos de las compañías. En cuarto lugar, los expertos también coinciden en destacar el optimismo y el espíritu constructivo con el que las empresas están mirando al futuro, tratando de aprender, que siempre se aprende de todas las circunstancias, incluso de las más difíciles, para el futuro, de adaptar sus estructuras, sus productos, sus procesos, sus aprovisionamientos, y tratar de aprovechar las oportunidades que el entorno también abre. Y por último, el quinto punto es que todos los autores coinciden en señalar que la economía aragonesa, y lo veremos después con más detalle, ha demostrado una capacidad de resistencia mayor de la que han tenido otros territorios, por 2 motivos principales. El primero, la menor dependencia por la crisis, especialmente el turismo y especialmente el turismo internacional, y también por el esfuerzo inversor y sobre todo de internacionalización que habían desplegado en los años previos. Lo que sí que tenemos son otras 2 secciones habituales en la revista: el punto de mira, que es la tribuna periodística, a cargo en esta ocasión de Javier García Antón, director del diario del Alto Aragón, que aporta su distintiva lucidez y capacidad de análisis para aportarnos luz sobre la situación actual y venidera. Y por último, en el separador de la revista, que lo veréis cuando lo recibáis, hemos recopilado todas las cifras de las diferentes actuaciones que Ibercaja Banco ha desplegado durante estos meses para apoyar a sus clientes, para apoyar a la sociedad y en particular a los colectivos más vulnerables.
Para desarrollar el estudio de coyuntura, el primero de los platos fuertes, que os decía en la introducción, tenemos aquí con nosotros al consolidado dúo Martínez, Antonio, nuestro director financiero, y Santiago, nuestro responsable de análisis económico. La verdad que siempre esperamos todos muy expectantes vuestras previsiones para el año siguiente. Me atrevería a decir que junto con los niños de San Ildefonso, esta sesión es una de las más esperadas cada diciembre. Estamos muy expectantes sobre lo que nos vais a contar para el 2021 y para 2022. Para concluir, únicamente deciros que a pesar del formato, que no es el que desarrollamos habitualmente, en Ibercaja tenemos mucha ilusión depositada en esta sesión porque creemos y queremos que el contenido que vamos a compartir con todos vosotros sea de utilidad para que todos los que estéis conectados, empresarios, directivos, inversores, responsables de administraciones públicas, podáis tomar decisiones con la mayor y mejor información posible y disponible. Tras las intervenciones de Antonio y Santi, abriremos un turno de preguntas, un coloquio, para el que podéis trasladarnos vuestras cuestiones, vuestras dudas a la dirección de correo electrónico rrii@ibercaja.es, rrii@ibercaja.es. Y sin más, Antonio, cuando quieras, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, no solo por tu introducción, sino por toda tu contribución a hacer realidad cada número de la revista, también este. Reiterar el agradecimiento a los miembros del Consejo Asesor que siempre nos apoyan y en este caso muy explícitamente con un contenido que de verdad creo que es de mucho interés y que merece la pena el tiempo de lectura. Y sobre todo gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla por el tiempo y el interés que nos dedicáis. Me acompaña aquí a mi derecha, luego le cederé la palabra, a Santiago Martínez, que es el autor material suena a crimen, pero el autor del estudio que vamos a comentar hoy y de las expectativas que se concluyen del mismo. Yo sí que quería hacer una introducción con 5 grandes mensajes clave antes de pasarle la palabra a Santi, que creo que sin entrar en grandes cifras, porque luego se desarrollan en la presentación, ayudarán a seguir la misma. Es verdad que seguimos en un entorno a día de hoy de una extraordinaria incertidumbre. Eso es así. También es verdad que hemos aprendido mucho estos meses. La incertidumbre es menor que la que teníamos en marzo, abril, mayo, y ahora sabemos más cosas de lo que sabíamos entonces a la hora de abordar unas previsiones. Y queremos destacar 5 mensajes clave en esta introducción, que como digo luego se desarrollan. El primero, y es importante dejarlo claro, es que en términos de PIB, en España ya hemos tocado el suelo de la crisis. Y es verdad que es un suelo muy bajo, ahora lo vamos a comentar, pero creemos firmemente que es mejor tener certidumbre sobre un escenario, por malo que éste sea, que estar en el contexto de una incertidumbre de cuánto y hasta cuándo vas a caer, que es lo que teníamos en marzo y abril. Hoy ya sabemos que estamos ante una crisis global sin parangón en 2020. También sabemos que los impactos de esta crisis varían mucho por países y en función de 3 factores que ya adelantábamos en mayo. Véase la estructura productiva y cómo de expuesto estás a los sectores más afectados por las restricciones de movilidad y de distanciamiento social. Segundo factor, el éxito en el control de la pandemia. Y tercero, la magnitud de las ayudas o de los apoyos públicos implantados. Estos 3 factores unidos, combinados, explican la diferencia de impacto entre los diferentes países. Y España no sale bien parada de esas comparaciones. Como sabéis, y este es el dato que ya sabemos, el suelo, en el primer semestre de este año, España cayó su PIB un 22%, que es, con cierta diferencia, la peor caída entre los países de la Unión Europea, que a su vez Europa es uno de los continentes más afectados en esta crisis. Un 22% de caída hace palidecer lo que hasta ahora llamábamos la Gran Recesión, el periodo de 5 años entre 2009 y 2013, en el que España cayó un 9% en PIB. En 5 meses, una caída del 22%, frente a en aquel entonces 5 años, una caída del 9%. Desafortunadamente, todo esto que estamos contando, y con esto cierro el primer mensaje, de alguna manera ya lo esperábamos cuando compartimos nuestras estimaciones en mayo. Ya sabíamos que este año, 2020, la caída del PIB no iba a tener precedentes en tiempos de paz. Y por eso, luego Santi entrará en el detalle de los números,
mantenemos sustancialmente sin cambios nuestra estimación de PIB para este año. El segundo mensaje que ya sabemos, y también desafortunadamente, es que estamos sufriendo desde la vuelta del verano fundamentalmente una nueva ola de la pandemia. Cuando nosotros hicimos nuestras estimaciones en mayo, por pura ignorancia, no asumíamos rebrotes en la pandemia. La verdad es que no sabíamos si los iba a haber o si no los iba a haber. El caso es que lo está habiendo. Ha habido un segundo rebrote importante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que tras un rebote de la economía muy fuerte durante el verano, como luego comentaremos, en este cuarto trimestre y muy probablemente en los primeros meses del año que viene, el PIB español va a volver a caer. Vamos a tener un cierto retroceso. Eso sí, lo quiero remarcar, sin llegar en ningún caso a niveles siquiera parecidos a los de la primavera de este año. Es decir, va a ser un bache temporal en la senda de recuperación en la que estamos. Y esto hace, luego entramos en las cifras, que vamos a revisar las perspectivas de crecimiento para el año que viene a la baja respecto a lo que teníamos en el mes de mayo. Pero también es verdad que a la vez elevamos al alza nuestras perspectivas de crecimiento para 2022, porque lo que no cambia es el punto final de esta película. Seguimos pensando que España, a finales de 2022, habrá recuperado los niveles de PIB que tenía antes de la pandemia, los niveles de 2019. Y esto no lo cambiamos. ¿Por qué? Y este es el tercero de los mensajes. Porque creíamos en mayo, y ahora estamos mucho más convencidos todavía, que esta crisis no tiene un componente estructural, como sí lo tuvo la crisis de 2009-2013. No tiene un componente estructural porque no hay excesos previos que purgar. En la gran recesión teníamos un sector inmobiliario constructor absolutamente sobredimensionado y además muy intensivo en empleo y generando muchos efectos colaterales en otros sectores. Hoy la economía no tiene esos excesos, es mucho más sana y competitiva que lo que era en 2008. Por eso creemos que no hay un componente estructural en esta crisis. Y hemos tenido ya algunos indicios que nos consolidan en esta convicción. El primero es la muy diferente evolución del empleo. En una crisis el empleo siempre sufre y con las tasas de paro que tenía España antes del COVID, las tasas que tenemos ahora son absolutamente inaceptables. Eso es así. Pero así como en la gran recesión, cuando el PIB cayó el 9% que decía antes, el empleo se redujo en un 16%, mucho más. Hasta la fecha significa datos del tercer trimestre, la caída del empleo es del 3,5% frente a la caída del PIB, tras el fuerte repunte del verano, del 8,7%. Incluso si consideráramos todos los trabajadores que estaban en un ERTE a septiembre como parados, cosa que honestamente nos parece un poco demasiado negativa, la destrucción de empleo sería del 6%, todavía menor que el PIB. Como veis, una diferencia muy marcada frente al patrón de la anterior recesión. Y la explicación es la que decimos, no hay sectores sobredimensionados estructuralmente que purgar. Y otro indicio que hemos visto es lo que estoy diciendo ya varias veces, es el fuerte repunte de la economía durante el verano, sin haber recuperado apenas la normalidad. Desde luego no en muchos sectores, como el turístico, tan crítico todo el año, pero en el verano todavía más. El crecimiento de la economía española sorprendió al alza en el tercer trimestre, incluso a los más optimistas. Y esto nos hace ver, y con esto concluyo con la frase inferior, que el efectivo control de la pandemia sigue siendo con diferencia el factor determinante para la definitiva salida de la crisis. En nuestro escenario, el que vamos a ver a continuación y que nos contará Santi, asumimos un despliegue muy gradual de vacunas efectivas entre la población a lo largo de todo el año que viene, de tal manera que a finales del ejercicio, creemos que este es un proceso que llevará su tiempo, estaríamos empezando a sentar las bases consolidadas de esa normalidad. El cuarto mensaje de los 5 que quería introducir en esta introducción, valga la redundancia, alude a Aragón, y es algo que ya esperábamos. Dentro de la debacle no se puede sacar mucho pecho cuando las cosas van como van, pero es verdad que Aragón está mostrando un mejor comportamiento relativo que la media nacional, y eso es un hecho. Y creemos que detrás de este hecho hay dos factores. Uno que ya destacábamos bastante en el número anterior, en mayo, que es nuestra estructura productiva. Estamos más expuestos a industria y a agricultura que a servicios, que es el núcleo de la crisis. Y dentro de servicios es verdad que el turismo extranjero en Aragón tiene mucho menos peso que en otras comunidades. La estructura, por la tipología de crisis que estamos teniendo, ayuda. Pero
la segunda idea nos parece, si cabe, más importante. No solo es eso. Creemos, además, que somos una economía productiva, competitiva y abierta, con un tejido productivo bastante resistente. Y esto está haciendo que, si incluso omitimos el factor mix de producción y vamos sector a sector de actividad, Aragón, con muy contadas excepciones, se está comportando mejor que la media nacional en todos los sectores. Hay algo más que una estructura productiva más favorable para la crisis actual. Hay competitividad. Y como esto es estructural, termino con el mensaje de la última línea, creemos que este mejor comportamiento relativo de Aragón se va a consolidar en los próximos trimestres. Si para el PIB español decíamos que a finales del 22 recuperaría los niveles del 19, en Aragón para esa fecha estará por encima ya de los niveles de 2019, un 1% por encima. Y el quinto y último mensaje de esta introducción, para ceder la palabra a Santi, es que estamos viendo que la travesía en el desierto va a ser algo más larga de lo que preveíamos, por este rebrote del que hablaba. Y mientras dure esta travesía en el desierto, sigue siendo clave el papel tanto de bancos centrales como de los diferentes gobiernos, absolutamente clave para mitigar los riesgos y los impactos de esta crisis. Por un lado, los bancos centrales ya están implantando unas políticas expansivas de tipos al cero y de inyección al cero y negativos y de inyección de liquidez inéditas en la historia. Pero creemos que a corto plazo, y mañana hay una reunión importante del Banco Central Europeo, todavía las van a aumentar más. Están absolutamente alineados con mantener los tipos de interés bajos. Y en paralelo, los diferentes gobiernos, mientras no se recuperen los niveles de PIB previos a la crisis, deberían mantener, y mantendrán en general, políticas fiscales expansivas. Porque esa deuda extra que se va a generar con unos tipos de interés tan reducidos por el control que están haciendo los bancos centrales sobre la curva de tipos de interés es sostenible. Y siendo sostenible, prima más el corto plazo, salir de la crisis, recuperar empleo, que el medio y largo plazo, la sostenibilidad de la deuda, que sin duda habrá que abordar, pero que está en un orden secundario frente a lo primero. Y el tercer y último factor, que no conocíamos tanto como conocemos ahora y que creemos que es una magnífica oportunidad, son los fondos europeos. Esos 140.000 millones que en los próximos 6 años van a venir a la economía española. Sí o sí, es muy material y van a tener un impacto positivo en crecimiento. Paréntesis. Creemos que mucho más a partir de 2022, no tanto a partir de 2021. Hay unos procesos que, por mucho que se eficiencien, hay que pasar. Y eso hará que los efectos se noten, sobre todo a partir de 2022. El efecto va a ser sí o sí positivo, pero creemos que el gran interrogante y el gran reto es que seamos capaces de usar esos fondos de una manera que incrementen el potencial de crecimiento de nuestra economía, nuestra competitividad. Tú puedes renovar aceras, o puedes invertir en digitalización, en I+D, en innovación. El impacto a corto plazo es positivo en ambos casos, el impacto a medio plazo no tiene nada que ver. Creemos que tenemos una magnífica oportunidad de salir de la crisis, vamos a salir seguro, sino de salir mejor, como una economía más competitiva. En definitiva, y cierro con este quinto mensaje, hasta la fecha las políticas monetarias, bancos centrales y fiscales, gobiernos, están alineadas entre sí, son expansivas, y creemos que van a poder seguir siéndolo durante los próximos 2 años, porque no hay presiones inflacionistas. Por lo tanto, los tipos de interés van a seguir muy bajitos y eso hará que los costes de financiación de la deuda sean bastante asumibles, lo que facilitará la digestión de los déficits públicos que estamos generando para la salida de la crisis. Estos son los principales mensajes que en detalle ahora Santiago va a ir desarrollando con todas las cifras necesarias a lo largo de la presentación, que concluiremos con números concretos de nuestras expectativas para el PIB español y aragonés y para el empleo. Y sin más, cedo la palabra a Santi, que continúa con la presentación. Gracias, Antonio. Buenos días y gracias por asistir a todos a esta presentación. Comparto la misma. Seguimos atravesando una tormenta terrible, realmente. Ya avanzamos hace 6 meses, ya lo estamos viendo cada uno de nosotros y el objetivo de este informe es buscar un poco más allá de las previsiones económicas para los próximos 3 años, hasta desde este actual 2020 hasta el año 2022. Lo que sabemos de la crisis ya es mucho más de lo que sabíamos hace 6 meses, y como decía Antonio, había mucha incertidumbre, no había precedentes claros de una crisis parecida o de características similares a la que estamos viviendo a lo largo de 2020. Ahora sabemos ya mucho más.
Tenemos datos fehacientes de casi todas las economías hasta el tercer trimestre del año y con estos datos tenemos unas previsiones de crecimiento mundial que son las más negativas de las últimas décadas. Aquí tenemos la serie de crecimiento mundial que ofrece el Banco Mundial y la del FMI, que son un poco distintas por sus ponderaciones de los países, pero en ambas referencias, que son de 60 años, la más larga, no tenemos un comparable de caída de PIB como el que se prevé para este año 2020. O sea, que se confirma lo que ya veíamos entonces, que es la crisis más profunda de las últimas décadas y, desde luego, en periodo de paz. También es cierto que esta caída tan negativa no ha ido igual por países y por regiones. Ha habido unas que han sido mucho más afectadas que otras, entre ellas pues, Europa e Hispanoamérica probablemente sigan a la peor parte en cuanto a la caída de la crisis. Aquí tenemos la caída por países en el momento más negativo de la recesión, de los países del G20 y de España. Y vemos que los peores son casi todos europeos y donde caen menos es en buena parte de Asia, donde el control de la pandemia fue mejor. Por ejemplo, en Corea del Sur o en Indonesia y también en China. Lo que sorprende, no obstante, es que cuando estábamos confinados en el segundo trimestre de este año y no podíamos salir de casa, estaban en las calles los jabalíes en Barcelona o en Gales las cabras o en Santiago de Chile los pumas, a pesar de todo esto, el 80% del PIB en España funcionaba, lo cual pues, es algo que se consiguió gracias al trabajo de muchos y que también nos recuerda que la realidad económica no siempre es lo que nuestra percepción nos está diciendo. Y este recordatorio yo creo que es importante. En el tercer trimestre de este año hemos tenido una buena recuperación en casi todos los países del mundo, pero aún así es incompleta. Y vemos aquí las caídas que hemos tenido en las regiones principales del mundo en cuanto a economía en el peor trimestre, que es el segundo para China, para Estados Unidos y para la zona euro, y el primero para China, y luego su mejora hasta el tercer trimestre de este año. Vemos que han convergido un poco, que la caída de la zona euro, que fue el 15% casi en el segundo trimestre, ha pasado al menos 4,4 en el tercero, frente al menos 9 al 2,7 negativo de Estados Unidos. La diferencia será menor, pero así son datos bastante malos. Y China, sin embargo, como consiguió contra la pandemia de forma mucho más efectiva que los países europeos y también que Estados Unidos, donde las restricciones a la actividad fueron menores, ha conseguido crecer ya con bastante intensidad. De hecho, si cogemos el conjunto de los 3 trimestres del año, el PIB crece frente al año 19, o sea que no conseguiremos en ninguno de los países de Europa ni tampoco en Estados Unidos. Buena parte de la recuperación del siguiente ha sido gracias a las ayudas al sostenimiento de rentas por parte del sector público, y esto se ve muy bien en el gráfico de la izquierda. Aquí tenemos en media del primer semestre el PIB de la zona euro cayó un 9%, y en Estados Unidos algo más de un 4%. Sin embargo, la renta disponible de los hogares no cayó en Europa, estuvo casi plana y creció incluso en Estados Unidos, casi un 8%. Es una exageración. Las ayudas fueron muy generosas en Estados Unidos. Y esto hizo lo que se ve en el gráfico de la derecha, que la tasa de ahorro aumentase muchísimo, sobre todo al principio, cuando no se podía consumir por las condiciones de confinamientos y restricciones al movimiento en general, de distanciamiento social. Y a partir de que la actividad se empezó a abrir, pues la tasa de ahorro se ha ido moderando, ahora sí se mantiene niveles bastante altos. Y esto nos confirma pues, que la ayuda del sector público ha sido clave, aunque sigue siendo más importante aún contra la pandemia, porque si no puedes consumir por restricciones de actividad, aún no vuelve ese crecimiento económico. Y como decía, a pesar de estas ayudas tan importantes, no hemos vuelto a una situación cercana a lo que teníamos antes de la pandemia. Esta es la evolución del empleo en la zona euro y en Estados Unidos en número de ocupados. Vemos que el enfoque ha sido muy distinto. Estados Unidos permitió que se destruyese empleo sin ningún tipo de restricciones y lo que hizo fue dar cheques a los trabajadores que no podían trabajar por la situación de la pandemia. Y Europa, sin embargo, pues ha tenido figuras como los ERTE que han permitido que la ligazón con las empresas y los empleados se mantengan mucho más y se destruyese mucho menos empleo que en Estados Unidos. En conjunto, pues en Estados Unidos vemos una caída de empleo de 22 millones de personas y en Europa de 5,4 millones. Y luego un rebote que ha sido intenso en Estados Unidos, pero ahora sí, a pesar de eso, aún quedan 10 millones de empleos por recuperar en Estados Unidos para volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Y en Europa el rebote ha sido menor y tenemos que recuperar 3,6 millones de empleos y que vuelvan a poder estar activos los trabajadores en ERTE, como luego veremos en España, con un análisis un poco más pormenorizado. Y como decíamos, la incertidumbre este año ha sido enorme, ahora es un poco menos, al menos tenemos cifras de referencia para orientarnos, pero aún no sabemos cómo va a ir la pandemia. Tenemos ya pues, más visibilidad con las vacunas, el calendario que podemos tener de aquí a los próximos meses. Creemos que nuestro horizonte es que se vacuna ya, tuvimos ya vacunas en Reino Unido, pero que no habrá una inmunidad de grupo hasta al menos el segundo o tercer trimestre del próximo año, con lo cual la campaña de verano, luego hablaremos de ello en España, aún va a ser bastante deficiente en cuanto al turismo internacional el próximo año, aunque sea algo mejor que la del año 2020. Y veremos lo que queda de aquí en adelante, ¿no? Pues que sea entre las vacunas sería algo muy positivo, que se alcance la inmunidad por la inmunidad cruzada o por
los motivos que fueren, antes pues también sería positivo, pero creemos que normalizar algunos aspectos de la economía va a costar todavía unos trimestres antes de ver que los datos mejoren después de que empeoren a final de este año 20 y principio del 21. Las consecuencias del apoyo fiscal que antes comentábamos, que ha sido tan importante, que va a seguir siéndolo este año y el próximo, y parte también en el año 22, aunque en menor medida, son que la deuda pública va a aumentar mucho. Es un desequilibrio del que hemos hablado muchas veces, que era un riesgo muy de largo plazo, porque a corto plazo, con los tipos tan bajos que hemos tenido y sin riesgo de inflación, pues no veíamos que no se pudiese pagar estas deudas. Pero sí que es un elemento de certidumbre y de riesgo para el siguiente ciclo, no para esto. Y con datos de Estados Unidos estamos hablando ya de un déficit público este año que se acercará al 20% del PIB, falta el 19%, y esto llevará su deuda pública al 130% del PIB, que es lo que tenía Italia hace 2 años cuando era el díscolo de Europa y tanto se criticaba sus planes presupuestarios. Y el conjunto de la zona euro estaría en torno al 100% de deuda pública sobre PIB. Y en este contexto es fundamental que los tipos sigan siendo bajos para que se puedan pagar estas deudas. Y la actitud de los bancos centrales ha sido muy proactiva en ese sentido desde el principio de la crisis, mucho más que en el ciclo anterior. Lo hablábamos esto hace 6 meses, que la reacción de Europa sobre todo ha sido muy distinta, ha sido radicalmente rápida y esto ha sido clave para que la crisis no sea mucho peor de lo que de por sí ha sido. Hablamos de tipos a corto, aquí vemos el de intervención de la zona euro que estaba ya en cero y de Estados Unidos, que bajó la FED en poco tiempo al 0,25%, 0,025 su horquilla, y también de políticas cuantitativas, que son sus balances, por ejemplo, como aumentar el tamaño sobre PIB, en el caso de Europa, y de Estados Unidos de forma muy rápida y consistente, mucho más que en el anterior ciclo, y a base sobre todo de comprar deuda pública y de otorgar liquidez al sistema financiero para que no haya un colapso del mismo, como se ha producido hasta ahora. Como decía, el interés de que los tipos de interés, para la redundancia, sea bajo durante un tiempo está ahí y además pues no tenemos una presión inflacionista clara a corto plazo. De momento la pandemia ha hecho que se consuma menos de lo que se desearía y esto ha hecho que los precios caigan porque hay más la demanda que la oferta. Creemos que esto va a seguir así durante al menos un par de años o 3. Habrá sectores que sean una excepción, como ya se ha visto en algún caso este año, pero no creemos que haya un riesgo de inflación consistente hasta menos dentro de 2 o 3 años. Y creemos que incluso algo más, pero por lo menos tenemos ese panorama hasta recuperar niveles de producción previos a esta crisis. Será muy difícil que veamos un cambio en tendencias que sea complicado de asumir por los bancos centrales. Además, ellos mismos han admitido que están dispuestos a admitir una inflación algo más alta durante un periodo de tiempo después de que hayamos tenido unos años de inflación mucho más baja de sus objetivos, sobre todo en el caso de la zona euro. Y además vemos que la tendencia de inflación ha sido que ha notado un poquito en Estados Unidos, datos de IPC global subyacente para esta región y sin embargo para Europa estamos ahora en mínimos de crecimiento del 0,2% para la subyacente y caída del 0,3% para la tasa global, lo cual en parte es por la baja deriva de Alemania, pero aún así, sin este efecto, tenemos precios a la baja en Europa. Así que presión para que haya subida de tipos, de momento no tenemos ninguna. Y esta inyección de liquidez tan fuerte de los bancos centrales europeo y también americano, japonés, en todo el mundo hemos visto estas inyecciones tan consistentes, han sido una de las claves para que los mercados financieros no tengan un colapso como tuvieron en el ciclo anterior. Se ve claramente en la prima de riesgo de España, por ejemplo. La crisis del euro pues, la llevó a superar los 6 puntos porcentuales y, sin embargo, esta crisis apenas hizo que subiese a en torno de 1,5 punto de forma muy temporal, muy puntual. Luego hemos visto que ha mejorado recientemente y estamos en niveles de prima de riesgo muy similares, incluso algo inferiores a los que teníamos en el mes de febrero o marzo. También se ha visto en las bolsas, ha ido por regiones, ha ido peor Europa que Estados Unidos, por ejemplo, pero vemos que la bolsa americana, después de una debacle rapidísima y brutal, se ha recuperado y está muy por encima del nivel previo a la crisis, cosa que costó mucho más conseguir en la anterior recesión. Y este es un entorno que se puede dar de represión financiera, donde los tipos de interés son muy bajos a corto y a largo plazo. Tenemos el Euribor en torno al menos 0,5 porcentual a 12 meses en Europa, tipo al que están llevadas casi todas las hipotecas o buena parte de las hipotecas españolas, pero tenemos también tipos negativos en la renta fija a muy largo plazo, sobre todo la deuda pública en el caso de Alemania, tipos sin riesgo por autonomía en Europa. Tenemos el tipo en negativo, tanto el real, el que es contra la inflación, como el nominal, cosa que es algo que no era habitual históricamente y que ahora hemos visto a muy largo plazo. Este gráfico se refiere al 10 años, pero hemos tenido tipos nominales negativos hasta en el 50 años, que es una situación bastante anómala. Y una situación que favorece mucho al deudor, como decíamos, en entorno de alto endeudamiento, sobre todo público. Esto es algo positivo para que no haya un colapso de la economía y se puedan pagar estas deudas. Y es más complicado para el ahorrador, porque buscar rentabilidad sin riesgo es una utopía con los tipos de interés reales negativos y también nominales en los activos, como decía, refugio. En este contexto de fuerte caída de producción, rebote intenso en el tercer trimestre y perspectivas de bajos tipos de interés, vamos a ver cómo lo ha hecho España hasta ahora y qué esperamos en el futuro.
Lo que ya sabemos, como decía, mucho más que hace 6 meses, desde luego, es que España, como ya advertíamos, iba a hacerlo bastante mal. La caída del PIB de España, en el gráfico que veías al principio, el G20 más de España, era la segunda peor, solo superada por la India. Aquí tenemos la UE27, la caída del segundo trimestre fue la más negativa de todas, y en tercero, cuando se hizo este gráfico, hace apenas unos días, era también la peor de 20 países. Ahora se publica alguno más y los de Grecia, Croacia o Malta son un poquito peores que el de España, pero aún así comparamos muy mal con la media. La caída del 8,7%, a pesar de ser un rebote muy fuerte y más intenso de lo previsto, compara mal con la caída del 4,4% de media en la zona euro. Los motivos los ha avanzado Antonio, los comentamos también hace 6 meses. Por una parte, la estructura productiva fundamental. El peso de los sectores más afectados en la economía española es muy superior a los de la media europea y también de los países análogos a nuestro en cuanto a desarrollo. Otra parte ha sido la incidencia de la pandemia y las restricciones que se han aplicado, que han estado entre las más duras. Este es el índice de Oxford, que mide esta variable. Y por último, la respuesta fiscal, aunque ha sido importante e intensa, ha sido menos generosa que en otros países y regiones. Aquí tenemos el peso de la respuesta fiscal, sobre todo la directa, que son las ayudas fiscales en cuanto a aumento de gasto y reducción de impuestos, o retraso de impuestos, ha sido muy intensa en Estados Unidos, por eso su rebote también ha sido más fuerte y su caída fue algo menor, de más de 10 puntos del PIB, a costa de mucha mayor deuda pública de la que estamos viendo en Europa. También Reino Unido y menos en Alemania, pero aún así mucho más que Francia, Italia y sobre todo España, que ha tenido una política menos generosa. Algo más en garantías, que es la barra gris, pero no así en las ayudas. Esto pues, ha hecho que la caída pues, sea también muy intensa. El resumen de cómo estamos se ve muy bien en este gráfico. Es el nivel de PIB en volumen en España ajustado por los precios en los últimos 20 años. Es un gráfico muy visual, ¿no? Tenemos el crecimiento del ciclo anterior, de la burbuja económica, la gran recesión, como fue una recesión terrible que duró 5 años, con una recaída aquí brutal y con un aumento de desempleo que antes comentamos que fue muy negativo. La recuperación posterior, que fue bastante intensa, que costó recuperar casi 10 años el nivel de producción del anterior ciclo. Y la actual, como es una crisis muy diferente a la que teníamos entonces, una crisis que ha sido rapidísima la caída, pero también es muy fuerte el rebote. Cuando caímos aquí en 2 trimestres un 22% del PIB, estábamos en nivel de producción del año 2002. Después del rebote que hemos tenido en el tercer trimestre, estamos en nivel de producción del año 2007. Aún queda mucho por recuperar, un 40%, pero se ve que cuando se abre la economía, la recuperación puede ser muy intensa y más de lo que se pensaba inicialmente. Y por eso el horizonte pues, es realmente positivo para cuando se consiga controlar la pandemia. Hablábamos de la estructura productiva de España y lo más negativo que hemos tenido para esta crisis es una ventaja que hemos tenido históricamente, pero que para esta crisis ha sido algo malo. Nuestra dependencia del turismo, sobre todo extranjero. Aquí tenemos la evolución interanual de las presentaciones hoteleras en España por meses a lo largo de este año. Y empezamos con crecimientos, cómo el turismo desapareció en el segundo trimestre, en los confinamientos, y cómo se recuperó parcialmente en el tercero, para luego otra vez empeorar con las nuevas restricciones a partir de final de agosto y septiembre de este año. Y vemos que la caída en extranjeros frente a españoles es mucho mayor. De hecho, el dato de españoles es muy negativo. En el tercer trimestre estamos con caídas en torno al 40% interanual, pero es que en el caso de turismo extranjero eran caídas del 85% de media en el trimestre. O sea, algo realmente terrible en la campaña fundamental del año, que es la de verano. Y esto además ha ido a peor en septiembre y en octubre, con lo cual los datos van a empeorar aún en esta partida en lo que queda de año. Ser un país que compite muy bien, que es el segundo que más turistas recibe del mundo extranjeros, es algo bueno generalmente, pero en este año ha sido un problema bastante grave, como se ve en este gráfico. Es una crisis además que está muy ligada al sector servicios. El sector de la hostelería y más ligado a los viajes extranjeros es el que más ha sufrido, como antes decíamos. Aquí vemos la media de facturación del tercer trimestre en azul, que es el rebote actual, y del segundo en rojo, que es la caída más profunda de las ramas principales de servicios. Y vemos que la de hostelería y restauración tuvo una caída bestial del 80%, 82% en el segundo trimestre, y aunque ha mejorado mucho, aún así la caída es casi del 50%, que sería la media entre extranjeros y españoles, en el tercer trimestre de este año. Esto es algo pues realmente nefasto. Si hay que destacar algo positivo es que el comercio minorista, que era un sector que en principio pensaba que iba a estar muy afectado por las restricciones de aforos y de movilidad en España, ha caído menos de lo que pensábamos, un 20% en el conjunto del segundo trimestre, el monto más bajo del ciclo, como decíamos, y un 5% menos que la media de servicios, que era menos 14% en el tercer trimestre de este año. Como nota pequeña, un poco positiva dentro de este panorama tan negativo para el sector servicios que hemos tenido a lo largo de este año.
Si ampliamos la foto al conjunto de la economía, vemos que los sectores afectados son los que preveíamos, ¿no? Los de hostelería, restauración, transporte y comercio, aunque ha ido por barrios, como decíamos, comercio medio está mucho menos, transporte, el aéreo desde luego ha ido mucho peor que el terrestre y este ha ido peor aún que la logística, que lo ha hecho bastante bien, y la hostelería ha sido el más afectado y dentro de la misma pues la ligada al turismo extranjero. La restauración ha estado menos afectada que la hostelería, por ejemplo. El siguiente, el del ocio, con caídas de casi 20% en el segundo trimestre todavía, y sin embargo hemos tenido crecimientos en algunos sectores que le han hecho bien este entorno, que son el sector financiero, la agricultura o el sector público, sobre todo la parte ligada a la sanidad. También cabe destacar la mejora de la industria, que caía con fuerza por los cierres de actividad en el segundo trimestre, casi un 25% en el trimestre interanual, y mejoró hasta menos 3,6% en el último trimestre disponible, que es el tercero, en cuanto a datos que tenemos a mano, ¿no? Y esta mejora pues, es quizá más fuerte de lo que podía esperarse inicialmente. La repercusión de la crisis en el mercado laboral ha sido intensa, pero como avanzaba Antonio, mucho menos que la anterior crisis, porque no era este el problema. Es un problema que no se podía producir ni consumir porque teníamos unos cierres obligatorios por la pandemia. Y por eso pues, son figuras como los ERTE, se ha protegido el empleo y porque ha hecho falta un ajuste en sectores que va a hacer falta a largo plazo, aunque aún tenemos algunas dudas para los próximos trimestres en cuanto a la evolución. Esta es la evolución del empleo, tasa interanual a la derecha. Son datos de ocupación de la EPA en rojo y de afiliación del SEPE en azul. Y a la izquierda es lo mismo, pero en volumen de empleados, en personas, por saber la repercusión en la economía española. Y el mensaje más claro inicial es que la hostelería es la que ha sufrido la mitad de la destrucción de empleo neta que hemos tenido hasta la fecha en España. Y durante esta foto va a empeorar, según muestran datos de afiliaciones en noviembre, de aquí a final de año y a principio del próximo año. Y en cuanto a la intensidad de la caída, el comercio es un sector que pesa mucho en la economía y mucho en el empleo, pero en cuanto a caída del empleo ha sido algo menor que la media, cosa que es un mensaje que ya transmitíamos anteriormente. Sectores afectados, hemos comentado, hostelería, sector artístico de ocio, el personal doméstico también ha estado muy afectado y sin embargo hemos tenido empleo al alza, en sanidad sobre todo, y también, aunque pesa menos en la economía, en suministro de agua y saneamiento, con crecimientos notables del empleo en este periodo. La foto negativa es este aumento de caída de ocupación, aumento de desempleo, unas medidas que las oficiales están un poco distorsionadas porque los empleados que no pueden buscar empleo en este entorno pues no cuentan como tales, no cuentan como desempleados ni como activos. Y esto ha hecho que la tasa de paro esté un poco adulterada. Si ajustamos este efecto, ese gráfico de la izquierda, la tasa oficial es el azul, la que da la EPA, y la ajustada es la roja, pues teníamos un máximo de desempleo del 19% en el segundo trimestre y la mejora hasta el 17% en el tercero, un dato muy negativo y que puede llevarnos a ser otra vez el país de Europa con más desempleo en cuanto a tasa de paro. Tenemos la media de la zona euro y aquí tenemos la comparación con Grecia, que era nuestro único triste rival en esta batalla por ser el país con más desempleo de la zona euro. Y tenemos, como decíamos, la incógnita de los ERTE. En el gráfico de la izquierda es la evolución del número de empleados en ERTE, que llegó a superar los 3 millones de personas en mayo, y la variación mensual en azul. Hemos visto cómo se empezó a reducir ya a partir de junio con la reapertura de actividad económica y de la movilidad personal, pero en el mes de noviembre tuvimos un aumento de los desempleados, de los empleados en ERTE por las nuevas restricciones que hemos tenido a actividad reciente, así que probablemente pues, van a continuar de aquí a final de año y a principios del próximo. Y esto es una situación negativa, ¿no? Una empresa pues, puede aguantar meses sin ingresos, pero cuanto más tiempo está así, pues más dificultades tendrá para mantener su actividad y su solvencia. Y esto dificulta mantener el empleo y es una foto que vemos que es negativa de cara al principio del próximo año, antes de que empiece una mejora más definitiva del empleo en el segundo semestre del próximo año. Aunque, como antes avanzamos, una situación muy concentrada en el sector de la hostelería, sobre todo, y restauración. Casi la mitad de los empleados en ERTE que tenemos ahora proceden de los sectores de hostelería y restauración. Y el tercer sector es el de comercio, pero muy lejos del anterior. En resumen de la foto, antes veíamos el PIB, este es el empleo. La caída del empleo durante el ciclo fue bestial y continuadísima, ha sido mucho más corta y con un repunte notable. Ahora sí, pues faltan por recuperar todavía 430.000 empleos para volver a la situación de antes de la crisis y 760.000 de trabajadores en ERTE que también tienen que recuperar su actividad. Así que datos todavía negativos y que, como decíamos, esperemos que empeoren todavía un poquito antes de que empiecen a mejorar definitivamente a partir del tercer trimestre del próximo año. Sabiendo todo esto, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Una clave fundamental es que no creemos que sea una crisis estructural como fue la del anterior ciclo, la gran recesión. El sector clave entonces, ¿cuál fue? El sector inmobiliario promotor. Y aquí tenemos el motivo por el cual jamás iba a recuperar el tamaño que tenía antes de la crisis. Es que la necesidad de hogares en España no iba a volver a ser la de antes.
El aumento anual de hogares, en este es el lustro previo a la gran recesión, superaba los 400.000 al año. O sea, más vidas que hay que reponer por antiguas, etcétera, pero aumento del número de hogares en España, más de 400.000 al año durante un lustro antes de la recesión. ¿Cómo estaban durante la recesión? En 225.000 aproximadamente. ¿Cómo están ahora con el nuevo lustro? Por el cambio demográfico que hemos tenido en España, en apenas 80.000, o sea, al año. O sea, es una diferencia increíble que ha hecho pues, que el mercado, el sector inmobiliario constructor no recupere ni mucho menos el nivel que tenía antes de actividad y tampoco de empleo. Tenemos la ocupación que llegó a 2,8 millones de personas en España y que a pesar de la mejora cíclica que hemos tenido desde hace ya 5 años hasta el 19, está en apenas la mitad, no llega a la mitad del empleo, 1,3 millones, o sea, se perdieron en neto 1,5 millones de empleos en el sector construcción en España. Esto además tuvo un efecto muy negativo en la economía española. El sector construcción tiene mucho efecto arrastre en el resto de la economía, lo vimos en una buena parte de la industria española. Sectores como la metalurgia, las cerámicas, los electrodomésticos, muebles, etcétera, no han recuperado su tamaño previo a la crisis. Están en torno a un tercio por debajo de su tamaño anterior de ciclo previo. Y esto arrastró además al sector financiero. Tuvimos una crisis financiera letal que ha costado mucho sanear y hizo que la economía española pues, pasase 5 años de travesía en el desierto, que fue realmente dramático para nuestro país. Esta crisis actual es muy diferente por las características de los sectores que se ven afectados. Por una parte, el efecto arrastre es mucho menor, según todos los estudios, tiene tal intensidad de empleo, pero pesa menos en la economía y arrastra menos al resto de la economía. Además, requiere menos inversión, como se ve muy bien en este gráfico. El crédito a los sectores afectados en la anterior crisis, el constructor e inmobiliario, llegó a pesar un 45% del PIB en 2008-2009. Y luego ha corregido y ha recuperado su tamaño previo. El crédito, sin embargo, a los sectores afectados ahora, comercio, transporte, hoteles y restaurantes, apenas es el 11% del PIB, cuando pesaban casi un tercio del valor añadido en España. Son sectores menos intensivos en crédito, con lo cual el riesgo para el sector financiero es mucho menor por una parte y por otra parte para la reactivación hace falta mucha menos inversión que para el sector inmobiliario, con lo cual será más fácil que se consiga reactivar el sector una vez que las condiciones de actividad y de sanidad sean las razonables. Y la última pregunta sobre el sector turístico, sobre todo, es ¿sufre un exceso estructural? Creemos que no es el caso. Históricamente el turismo internacional ha crecido conforme mejora la renta disponible de los países. Aquí tenemos la evolución de los viajeros internacionales como peso de la población mundial en las últimas 2 décadas y media y cómo su peso se duplicó desde el 9% hasta el 19% en ese periodo. Y además, como decíamos, España compite muy bien. O sea, tenemos un país que compite muy bien en el sector turístico y, de hecho, la prueba más clara es que en el ranking de competitividad que ofrece el World Economic Forum salimos en número 1, cosa que no salimos en ningún otro indicador que recuerde en cuanto a competitividad en el mundo. Así que es algo de lo que hay que sacar rendimiento, no se puede en este ciclo, pero sí en el próximo. ¿Cuál es la foto clave? Pues aquí teníamos la evolución de los hogares nuevos en España en el ciclo anterior y en el actual, cómo ha ido abajo y cómo no se ha recuperado, sí, ha ido más abajo todavía. Y aquí tenemos la evolución del turismo en España. Si el año pasado vinieron 84 millones de turistas, en media 5 años 81 millones de turistas, este año van a ser menos de 20, 18-19 millones de turistas. ¿Cuál será la foto dentro de 5 años, en el periodo de 24 a 29? ¿Va a ser más baja como aquí? ¿Va a estar por aquí? Creemos que no, que la foto va a estar mucho más cerca del nivel anterior. Habrá cambios en el turismo internacional, desde luego. Creemos que más habrá en el viaje de negocios que en el viaje de turismo habitual, que es el que está más especializado a España. Y tenemos también potencial de traer trabajadores que puedan trabajar de forma remota de otros países, cosa que ya se ha empezado a mover un poco los hilos. En Zaragoza quizá no sea tan fácil con el cierzo que tenemos aquí estos días de viento, pero en el conjunto de España creemos que sí, que hay una oportunidad de traer turismo y residentes por esta vía, además residentes de alto valor añadido. Con la foto anterior, lo que no nos cabe duda es que salimos más endeudados de esta crisis. Lo hemos visto ya para Estados Unidos y para el conjunto de la zona euro. Tenemos este año un déficit público que va a rondar el 13-14% del PIB y nos va a llevar a la deuda pública a nivel del 120% del PIB. A corto plazo no hay mucha preocupación, tenemos fondos europeos, tenemos financiación barata, pero es una variable que hay que afrontar a largo plazo, como sabemos bien. Lo que también hay que recordar que, a diferencia de la anterior crisis, no requerimos financiación externa para esta deuda pública o para la deuda en general del país, la deuda exterior. En el ciclo previo teníamos un déficit exterior que rondó el 10% del PIB en los peores momentos y esto hizo que fuéramos una economía muy vulnerable. En esta crisis, en el segundo trimestre del año, último para que datos, el trimestre más negativo en el que teníamos los jabalíes en la calle, el 10% de caída del PIB, no hizo falta financiación externa. Conseguimos financiarnos internamente, esto nos hizo mucho menos vulnerables a la crisis exterior. Y como antes tenemos un nuevo plan Marshall, entre comillas, y este sí que va a llegar a España, a diferencia del anterior,
como teníamos la película de Berlanga. Y esta oportunidad de financiación tan elevada, parte a fondo perdido, parte en préstamos, hasta 140 millones de euros, es una oportunidad fundamental para recuperar inversión pública que hemos perdido en el ciclo anterior. Hemos comentado otras veces, el ajuste de las cuentas públicas del último ciclo no vino en su mayoría de los recortes en sanidad o en educación, vino de la inversión pública sobre todo, no vino de gasto corriente. Y lo vemos en este gráfico, la inversión pública sobre PIB, que pasó en torno del 4 o 5% en España a en torno del 2%. O sea, cada año invertimos 20.000, 30.000 millones menos de euros menos que en el ciclo anterior en el sector público. Esto quiere decir menos productividad a largo plazo, y esto hay que afrontarlo, y este contexto es fundamental. ¿Hay dudas sobre la implementación? Pues sí, los tiempos son una. Los trámites requeridos, la sección de proyectos, que se haga bien, Antonio, es algo fundamental y creemos que el efecto va a ser más tarde de lo deseable quizá. Será más para el año 22 que para el 21, pero esto va a llegar y va a dar crecimiento a corto plazo, y también creemos que a largo plazo, que para que se optimice esta mejora de la productividad, hace falta afrontar pues, algunos problemas que aún tenemos y hemos comentado otras veces en nuestro país. El primero es el mercado laboral. El mercado laboral no funciona bien en nuestro país. Veníamos con un paro todavía muy elevado del ciclo anterior. El PIB se había recuperado, sin embargo el empleo no se había recuperado todavía desde la crisis previa. Una muestra muy clara es el empleo dual, el empleo indefinido frente al empleo temporal. En el conjunto de ocupación, según la EPA, en el tercer trimestre de este año, caía un 3,5% interanual. Pero caía solo un 0,5% en autónomos, un 0,8% en indefinidos, frente a un 13% de caída en empleados temporales. El ajuste, de nuevo, se ha ido por esta vía. Ligado a lo anterior, hay que ligar el mercado de trabajo y el sistema educativo, que tiene aún la tasa de fracaso escolar más alta de Europa. Tiene aún una falta de estudiantes de ciclo superior secundario, que también nos hace menos competitivos que otros países. Y se ve muy bien en la consecuencia que tenemos en el empleo. Misma comparativa que antes en cuanto a trabajo temporal indefinido. Aquí tenemos el trabajo según la educación de las personas. En el medio decíamos que hay un 3,5% de caída del empleo. Los que tienen una carrera, educación superior, que sin embargo, a pesar de todo lo que ha pasado, ha crecido el empleo un 0,4%. Los que tenían secundaria superior o formación profesional crecía 1,6%, más aún que los universitarios. Sin embargo, los que tenían solo primaria, caía el empleo un 16%. Esta foto creo que es muy llamativa y nos debe recordar que el sistema educativo requiere una remodelación que le haga partícipe del mercado laboral también, no solo de otros aspectos. Y la tercera pata, para que sea la mejora consolidada a largo plazo y permita una mejora de productividad y una mejora de nivel de vida consistente en España, es aumentar el capital tecnológico en nuestra economía. Capital y empleo tecnológico. Como decía, están los tres factores, mercado laboral, educación y tecnología, súper ligados. Y aquí tenemos la fuerte de empleo en ciencia y tecnología en España, en rojo, frente a la zona euro, en azul. Como está aumentando, pero el gap con Europa no se ha cerrado. De hecho, se ha ampliado. En el ciclo anterior teníamos un gap de 3 puntos porcentuales de empleo menos en España en ciencia y tecnología. Ahora es de 6 puntos porcentuales. Esto hay que resolverlo. Y otra foto clásica es la de la I+D, como la de España sobre el PIB pesa apenas el 1%, 1,2% del PIB, que es la mitad que la zona euro, menos que la mitad que Estados Unidos, tercera parte de Japón o poco más que la cuarta parte que Corea del Sur, que ha competido muy bien en este segmento tecnológico en el último ciclo. Sí, una foto para España, cita media optimista, pero que dormirse en los laureles, hay que dar un mensaje complaciente, sino que hay que hacer los deberes para que realmente el próximo ciclo sea más positivo que el anterior y que lleguemos a la siguiente crisis con una economía aún más saneada de lo que hemos llegado en la actual. Si pasamos a la economía aragonesa, los mensajes principales es que hemos caído parecido a lo que cayó España en el momento más negativo de la crisis, pero hemos mejorado mucho después, más que la media española. La caída del PIB en el peor momento fue del 21,5% interanual y en el tercer trimestre de este año era del 8,7% en España y del 6,1% en Aragón, según la estimación del AEREF. Parece que ha ido mejor y creemos que las variables que tenemos a nuestra disposición confirman esta estimación que ofrece, como decía, la AEREF. Una parte que analizamos mucho en nuestra anterior reunión en junio fue la estructura productiva. Pesan menos los sectores más afectados, los de restauración, hostelería, transporte y comercio. Aquí está la diferencia de peso en España frente a Aragón. Y pesa más los que han permitido una mejora más rápida, que son la industria y la agricultura, por ejemplo. Y en general pesa menos el sector servicios que en el conjunto de España. Y en particular, lo que decíamos, que está más afectado todo el turismo internacional dentro del sector servicios. Y Aragón depende menos del internacional que del nacional, a diferencia de muchas comunidades de España. Como veíamos, por ejemplo, en el gráfico del PIB por comunidades autónomas que tenemos aquí, las que ya más fuertes de Baleares, Canarias o Cataluña que de la media española. Y la foto del número de turistas de pernoctaciones también decía aquí muy claro.
el crecimiento en España, bueno, la caída en España por meses, ese gráfico de antes, en media de extranjeros y nacionales, es mucho mayor, mucho más intensa que la de Aragón. Y esto ha hecho que también este sector lo haga un poquito mejor, además de que pesa menos en la economía aragonesa. Pero como avanzaba Antonio, no solo eso, creemos que el último ciclo se ha invertido mucho más en Aragón que en España y se ha conseguido una competitividad que ha permitido que la mejora sea más intensa en el sector servicios, en el industrial, en el constructor, en la agricultura y prácticamente todos los sectores que tenemos datos hasta el momento. Aquí tenemos el sector servicios, la caída media en España de facturación en el tercer trimestre de este año, el último que tenemos datos, con el rebote ya, era del 14% y en Aragón en menos de la mitad, 6,7%. Vemos que es mejor en comercio, en información y comunicaciones, en transporte y almacenamiento, en auxiliares y en hostelería y restauración, que se han caído así muy intensas en estas ramas de actividad. Y la única excepción es el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos. Si pasamos a la industria, vemos que la caída fue muy intensa, en parte por el peso de la automoción en Aragón, que es algo mayor y que su cierre fue el más radical de todos los sectores económicos en cuanto a la industria, y sin embargo su rebote posterior ha sido espectacular. Aquí tenemos datos hasta septiembre de crecimiento, la producción industrial en Aragón ya crecía en tasa anual en agosto y septiembre, y se ha publicado esta mañana el dato de octubre, y se mantiene la foto. Tenemos un crecimiento que aún es 10 puntos superior a la media española, que aún sigue ligeramente negativo. Así que la industria lo ha hecho mucho mejor y en buena parte ligada a su competitividad en el exterior y a las exportaciones. Aquí vemos exportaciones que también cayeron un poco más que en España en el momento más bajo del ciclo, pero su rebote posterior ha sido realmente espectacular. Datos de septiembre que 120% de exportaciones interanuales frente al menos 0,9% todavía en el conjunto de España. La foto de la industria sector a sector no es homogénea, vemos algunos que han hecho muy bien, por ejemplo la energía, que en la producción no cayó en el segundo trimestre, cuando cayó toda la economía de forma, como llamamos, bestial, y que crece más aún en el tercero. La automoción, comentábamos, la caída más negativa, automoción y transporte en conjunto, en el segundo trimestre de este año, pero un rebote tan fuerte que la lleva positivo ya en el tercero. Y sin embargo han ido algo peor sectores como la maquinaria de equipo, que aún cae un 20% en el trimestre de este año, son datos del tercer y segundo trimestre otra vez, y la alimentación, que en España lo ha hecho algo mejor, en la industria alimentaria, y ahora sin embargo hemos tenido cifras un poco más débiles de lo que cabría esperar. Por último, veremos el sector inmobiliario, donde el repaso sectorial. Creemos que la crisis es muy distinta a la anterior. Hablamos mucho de esto hace 6 meses y creemos que el mensaje se mantiene, así que no vamos a incidir mucho en ello. No hay un exceso estructural que ajustar, con lo cual la recuperación puede ser bastante rápida. Podemos ver alguna pequeña recaída por el aumento de desempleo que esperamos para final de este año y principio del próximo, pero la variable más adelantada, que es la compra-venta, ya se ha recuperado con mucha fuerza, sobre todo en Aragón. Tenemos la variación interanual en media trimestral y estamos ya en positivo en Aragón en el mes de septiembre, frente a caídas aún de más del 10% en España, aunque tendencia a una mejora muy rápida en el conjunto del país. Si queremos que este sector no va a ser el que pague la crisis como la anterior, porque no es su epicentro, no tiene excesos, y además los confinamientos pues, han llevado quizá a una nueva demanda de viviendas que se pueda activar por otros motivos y también como inversión en un entorno de tipos de interés tan bajos como el que hemos comentado anteriormente, con tipos de interés reales negativos. En el mercado laboral la foto es un poco distinta según la EPA y según la afiliación. La EPA da una foto más negativa, pero creemos que la afiliación es la que concuerda con el resto de datos, y el paro en Aragón ha subido menos que en España y las afiliaciones han caído mucho menos. De hecho, estábamos cayendo en torno al 1,7% según el último dato, frente a algo más cerca del 2% en el conjunto de España en el último dato, que es el de noviembre, como decía anteriormente. Con todas estas referencias, construimos los escenarios para el año 20 y del año 20 al 22 y vamos a hacer un resumen de la comparativa, ¿no? Lo que teníamos en diciembre es el escenario azul, un escenario de crecimiento sin pandemia continuado, aunque moderado, frente a que tuvimos el que creamos en mayo, el escenario con poca visibilidad todavía, pero en el que acertamos la verdad que bastante, y el que tenemos actualmente, con datos ya reales hasta el tercer trimestre de este año, el que ha destacado sobre todo el rebote, que ha sido mucho más intenso de lo que preveíamos. La mejor actividad nos confirma que creemos que no haya una crisis estructural. En cuanto se puede, vuelve. Entonces, que no han tenido grandes impedimentos para su actividad, han vuelto con mucha fuerza al crecimiento económico de nuevo. Con lo cual, se retrasa el crecimiento con este bache de segunda ola, que no esperábamos, pero la tendencia es parecida. El punto de llegada, como ha avanzado Antonio, es muy similar al que teníamos en mayo. Por eso la revisión de las cifras es muy pequeña para este año, de 4 décimas nada más, al menos 8,4% de caída de PIB en 2020 y un rebote de más del 6% en los próximos 2 años. A pesar de todo, el daño de la pandemia es realmente tremendo, ¿no? Tenemos aquí, frente al escenario que teníamos en diciembre sin la pandemia, la producción que nos ha conseguido, la caída de producción acumulada en 3 años sería de 334.000 millones de euros, que es un dato pues, realmente temible.
Aquí tenemos los escenarios que hemos construido. Ha sido de acuerdo, como comentaba Antonio, un escenario de mejora aún muy limitada en el próximo año, hasta el último trimestre quizá, del turismo extranjero, algo más del nacional pero menos del extranjero. Hemos tenido en cuenta lo que hemos acertado y lo que no en nuestras previsiones de mayo. Quizá la mayor sorpresa ha sido pues, el consumo de algunos bienes. Sabíamos que iba a caer mucho el consumo de restauración, de transporte, para el transporte, de ocicultura, pero también de vestido y calzado, muebles, artículos del hogar y otros bienes y servicios. Hemos visto que el confinamiento, sin embargo, ha hecho que el consumo de bienes para el hogar, sobre todo de equipo para el hogar, haya incluso crecido, con lo cual esta foto es algo más positiva de la que esperábamos inicialmente. Este análisis no entré de forma pormenorizada, pero aquí está otra vez sector a sector, y creemos que es una de las razones por las que aceptamos mucho más que las casas de análisis hace 6 meses, cuando las previsiones al principio fueron demasiado optimistas, con caídas del PIB para España del 6-8%, nos dotábamos un 11%, y luego en verano fueron demasiado negativas, cuando se pasó de pesimismo buena parte de las casas de análisis, vimos caídas de PIB de hasta el 15%, incluso algo más allá, una segunda ola, cosa que no se ha producido finalmente. Tenemos por el lado de la oferta lo mismo, para concordar los datos, también para Aragón, y no esta comparativa de evolución del PIB. Creemos que ilustra mucho mejor la evolución frente al año 2019 que la evolución en crecimientos, porque son tasas tan elevadas que no permiten ver la comparativa de forma razonable. Aquí sí que se ve muy claro, ¿no? Vemos esa V con un pequeño palito, un pequeño bache por la segunda ola, y una mejora más intensa para Aragón que permite que a final del año 22 se supere el crecimiento holgadamente del año 19, cosa que en España pues, va a ser en media, va a estar justito, y a final de año pues, algo menos. Como decíamos, para España caída de PIB este año 11,4%, Aragón un punto menos, un menos 10,3%. El próximo año un crecimiento parecido, 6,3 para Aragón, 6,2 para España, y también crecimiento de en torno al 6% para el año 2022. Pero sobre todo, equipo tasa de punto de llegada frente al 19, en el que Aragón pues, supera en 3,5 puntos a final de año la media del año 2019 en cuanto a PIB. Trasladando esto a nuestro escenario de desempleo, hacemos la tasa de paro ajustada, la que cuenta con la caída de la población activa, y la primera imagen es que frente al escenario tenemos el de diciembre, que era sin pandemia, frente al escenario de mayo, que es el gris, ha subido menos el paro. Los ERTE han sido muy efectivos hasta ahora, pero la segunda ola va a hacer que se retrase la mejora definitiva del empleo en España, ¿no? De que la tasa de paro pues, puede empeorar un poquito a principios del próximo año, y que veamos quizá el pico en el primer semestre del próximo año, y luego ya una mejora definitiva a partir de entonces. Aquí tenemos la evolución por sectores en España y en Aragón, y datos de tasa de paro ajustada para las dos economías, y como en Aragón pues rondaría 14,5 en máximos de desempleo, y bajaría al 11,4% a final del año 22. En media de año, el próximo año sería en torno a 14, 13,1 para Aragón, 18,4, 4 puntos más, casi 5 puntos más para España, y bajada al 12,1 en el año 22, el 3 en España. Esto quiere decir que la ocupación que teníamos antes de la crisis no se recupera hasta el año 23 por lo menos, cosa que es habitual en un ciclo, que vaya un poco más tarde, la mejora del empleo que del conjunto de la economía. Que por mi parte cierro con las tres conclusiones, y creo que estaremos listos para las preguntas. Como decíamos, es la crisis más profunda en décadas, pero el rebote ha sido más intenso de lo que se esperaba. Y la incertidumbre sigue siendo la pandemia y su control, que está más cerca, aunque aún no lo consigamos en los próximos meses, va a ser lo fundamental para que haya una mejora pues, sostenible en el tiempo. Tenemos un entorno de ayuda pública aún necesaria, tanto monetaria como fiscal, y esto hará que tengamos tipos muy bajos en el futuro. Y esto pues, es un entorno de cierto riesgo a medio plazo, pero que a corto plazo es asumible. España sabemos que es un país muy castigado por la crisis, de los que más en este entorno, y aún va a sufrir mucho hasta que se consiga una normalización real de los sectores que han sufrido más y que han estado más afectados por el distanciamiento social y por las restricciones a la actividad y movilidad. Pero que como no es una crisis estructural, como decíamos, conforme se consiga limitar la pandemia o eliminar la pandemia lo máximo posible, pues la vuelta a la actividad será bastante intensa, y más aún para el 22 que para el año 21, que para ese año 22 conseguiremos que se recupere el nivel previo a la crisis, aún así con un coste acumulado bastante intenso y aumento del desempleo también indeseable, cuando partíamos de un nivel ya que de por sí era inasumible. Y por último, Aragón, como decíamos, cayó mucho en el momento más negativo, hubo mucho cierre de actividad, pero su mayor competitividad por la mayor inversión en los últimos años ha permitido un rebote más intenso que creemos que va a continuar en los próximos trimestres, a pesar de ese pequeño bache que estamos teniendo con la segunda. Creemos que esto ha llegado para quedarse y que hay que seguir en este camino, y que hay que aprovechar las ayudas europeas para seguir invirtiendo en mejorar la productividad
la competitividad, porque esto es lo que al final nos otorga un nivel de vida más similar al de países de nuestro entorno del que hemos conseguido en ciclos anteriores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Santi. Al final, esto no es un debate entre si optimistas o pesimistas. El año 2020 va a ser recordado históricamente por muchas más cosas que la economía, pero bueno, aquí solo hablamos de economía y va a ser un año durísimo en términos de destrucción de PIB. Pero precisamente en esos momentos es cuando no hay que dejarse llevar por el pesimismo y extrapolar tendencias. Y lo cierto es que las cosas apuntan a que la economía se puede reactivar por las razones que ha dado Santi extensamente a lo largo de la presentación, con más rapidez, con mucho más rapidez que en crisis anteriores. Tenemos la incógnita del control del virus, eso está ahí, pero quizá ahora podemos tener pistas para ser más optimistas de lo que podíamos ser hace 5 o 6 meses. Antes Enrique daba una dirección de correo electrónico. Si alguno de los que habéis estado presentes en esta sesión tiene interés en disponer de este PDF, simplemente mandándonos un correo a la cuenta de correo electrónico y os lo enviaremos sin ningún problema. Y creo que tenemos ya turno para unos minutos de preguntas, ¿no, Enrique? Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio y Santi, por vuestra habitual claridad y esperemos que por vuestra habitual capacidad para predecir correctamente lo que ocurre en el futuro. Bueno, tenemos una serie de preguntas que vamos a ir distribuyendo para los dos. Hay una primera sectorial sobre las previsiones de evolución de la demanda energética en Aragón y en España, y luego la segunda referida a Aragón, si podemos ser un referente del proceso de descarbonización de la economía europea, que además se va a incentivar con fondos europeos y con la transformación del mix de generación, ¿no? Quizás, Santi. Empiezo por la energía, por ejemplo. Dale. Aquí es fácil, la respuesta es claramente sí. Hace años que vemos las últimas adjudicaciones de energías renovables en Aragón han sido espectaculares. El peso en España ha sido realmente altísimo y ha sido un factor diferencial en la mejora económica de Aragón en los últimos años. O sea, que se haya conseguido hacer antes de esta crisis es algo muy positivo, porque nos hace partir con ventaja para el siguiente ciclo de ayudas europeas que vaya dentro de poco. Tenemos la experiencia de acuerdos entre el sector público y el privado, de que haya velocidad en los proyectos, y tenemos además una ventaja, pues es un terreno gigantesco con recursos naturales a explotar. Podemos ser la Islandia de España, quizá, ¿no? Es un país muy poco poblado, muy extenso, que tiene fuentes naturales de energía renovable y que la aprovecha muy bien. Es una de sus ventajas competitivas. Y para Aragón puede ser a menor escala, desde luego, algo parecido, y ya se está haciendo y se va a hacer aún más en el próximo ciclo. Aquí, como chascarrillo, en los cuestionarios que mandábamos a los diferentes clústeres estaba el de energía. Una de las preguntas tipo para todos es ¿cuándo se recuperarán los niveles previos a la pandemia? La gente de energía decía, es que nosotros no hemos dejado de crecer. No, esta pregunta no nos aplica. Tenemos una inercia muy buena, ha habido una visión estratégica muy buena y en este mundo el que da primero da 2 veces, con lo cual, como dice Santi, sí que tenemos una magnífica oportunidad y genera mucha atracción para la economía mientras todos esos proyectos se están desarrollando. Muy bien, muchísimas gracias. Otra de las cuestiones que nos ha llegado tiene que ver con el sector bancario, las previsiones de morosidad, de evolución del flujo de crédito, que este año ha sido pues muy intenso, ¿no? Sobre todo hacia las empresas, con ese programa de avales parcialmente cubierto el riesgo por el Estado y canalizado por las entidades bancarias. Quizá, Antonio, ¿nos podrías dar alguna pincelada? Sector bancario 2021-2022. ¿Flujo de crédito? Sí, desde la perspectiva empresarial. Pues sí, este año se han roto todos los patrones que durante un año de crisis venían pasando, que es cuando hay una crisis hay un cierre del grifo del crédito. Las empresas pues no invierten tanto y el grifo se cierra. Por el contrario, con todas las medidas de ayuda que se han puesto sobre la mesa, fundamentalmente para aliviar problemas de tesorería y de liquidez, los ICOs fundamentalmente, ha habido una nueva producción de crédito y de préstamos este año descomunal. Por ejemplo, el dato de Ibercaja, septiembre estoy hablando, habíamos concedido más de un 40% más de crédito que lo que dimos en 2019. Las empresas, y yo creo que ha sido un grandísimo acierto, han tenido una herramienta que con el aval parcial del ICO les ha permitido solucionar buena parte, si no todo, de sus tensiones de liquidez por el cierre de los negocios y la caída de las ventas. Con lo cual hemos tenido un patrón muy, muy diferente. Yo creo que estamos entrando en una segunda fase que es
bueno, sin abandonar todavía la primera de las tensiones de liquidez, porque cuanto más se alarga el virus, más tensiones puede haber, pero es la fase de la inversión. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo se crea empleo? Invirtiendo. Y es verdad que ahí todavía estamos viendo cautela, cosa que por otro lado es normal con la enorme incertidumbre que tenemos por delante. ¿Es un tema de oferta de crédito? No, los bancos tenemos una cantidad de liquidez en máximos y estamos deseando prestar. Hablo de Ibercaja, pero el sector en general está en esta situación y también hay solvencia para hacerlo. Sin embargo, vemos que la demanda de inversión está todavía un poco retraída. Hace falta un pelín más de certidumbre, que creemos que llegará en los próximos meses, para que se reactive ese flujo de crédito. Pero insisto, por el lado de la demanda que no de la oferta del sector. Muy bien, gracias, Antonio. Otra pregunta dirigida hacia los sectores pues, más afectados, ¿no? Los que requieren de aglomeración de personas o de contacto social para desarrollarse, especialmente la hostelería y el pequeño comercio. Si manejan alguna previsión de cierre de negocios, ha habido algunas estimaciones ya al respecto. ¿De qué de repente depende la recuperación de estos negocios? O sea, que creo que es fácil la respuesta, y si las medidas que está poniendo el sector público, bueno, pues son de alcance suficiente para apoyar a esos sectores. Sí, como decía, creemos que se haya prolongado la situación de falta de normalidad en cuanto a comportamiento social y más en el sector de restauración y hostelería va a dificultar la permanencia de muchas empresas. Las ayudas públicas están ahí y quizás se amplíen y sería algo provechoso. El sector financiero está ahí también y creemos que también está ayudando mucho. Pero cuanto más meses pasas sin recibir ingresos o con ingresos muy bajos, según tus costes fijos, va a ser complicado que se mantenga la estabilidad que ha tenido hasta ahora, que ha sido mucho mayor de la que preveíamos inicialmente en esta crisis. Hay una resistencia empresarial que ha sido muy, muy alta. Lo que hace falta, hemos comentado ya a la presentación, que se pueda limitar o conseguir erradicar la pandemia para poder tener movilidad, y esto no se va a conseguir a muy corto plazo, pero creemos que sí se va a conseguir en una medida bastante positiva en los próximos trimestres. En nuestro calendario, pues teniendo en cuenta el número de casos en España, de número de posible movilidad cruzada y de la vacunación que posiblemente va a llegar en los próximos meses, nos hace ser optimistas en este aspecto. Creemos que para el tercer trimestre del próximo año, cuarto, como muy tarde, habremos llegado a esos niveles y eso permitirá que haya una apertura muy rápida. Esperemos que lleguen las máximas empresas posibles a ese momento, pero sea, como decía Antonio, el momento de invertir. Los que no hayan conseguido llegar pueden renovarse y tenemos un ciclo de inversión que sea bastante favorable, ¿no? Para que se recupere el sector completamente ya para el año 2022. Desafortunadamente, como en toda crisis, habrá, dicho lo cual, destrucción de tejido productivo, especialmente en los sectores más afectados. Sí, en estas previsiones contemplábamos incluso hasta el 15-20% en empresas y 5% de empleo en los sectores más afectados, 5-10% de empleo. Muy bien. Volviendo a cuestiones más macro, ¿cómo valoráis los volúmenes de deuda pública? El sector público ha salido en tromba en todos los países, ¿no? a sostener la economía, sobre todo en los meses de confinamiento más estricto, y eso ha aumentado en algunos casos ya niveles de déficit y de deuda que eran altos. ¿Cómo veis esa sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años? Creemos finalmente que en este momento hay que estar ahí apoyando a la economía privada, y el déficit público es necesario este año y el próximo. Europa, que siempre ha sido tan reacia a los déficits públicos, ha admitido que este año y el próximo haya barra libre para todos. Hace falta primero reactivar la economía. Como decíamos, primero es la pandemia, tanto desde el punto de vista humano como económico, porque hay sectores que, aunque haya subvenciones, haya ayudas, etcétera, si no consigues una actividad normal en ellos, no se recuperan. Pero una vez superado ese momento, sí que habrá que pensar en reconducir las cuentas públicas. No va a ser a corto plazo, va a ser a medio y largo plazo. Los niveles actuales de deuda pública son muy altos, los tipos de interés son muy bajos, con lo cual la carga financiera del Estado en este momento es inferior al ciclo anterior, a pesar de que sea mucho más alta la deuda pública. ¿Es sostenible en este contexto? Bueno, hay que tener también en cuenta los flujos, no solo el stock de deuda. En el ciclo anterior no se consiguió el ingreso público adecuado para los gastos que teníamos, o véase la cosa como se quiera, se puede subir por un lado o por otro. ¿Hará falta alguna reforma? Creemos que sí, pero creemos que el plan principal en este momento es ayudar a la economía a mejorar productividad para el futuro a costa de inversiones que son fundamentales. Y, como decíamos, aprovechar los fondos europeos lo máximo posible. Totalmente de acuerdo con Santi. Al final se trata de balancear riesgos. Claro que incrementar la deuda pública tiene riesgos a medio plazo, obvio, pero el hecho de no poner ayudas ahora a familias y empresas
haría que la cicatriz de esta crisis fuera muchísimo más profunda. Esa destrucción de tejido productivo o esos hogares en problemas serían mucho más, lo cual acabaría generando un agujero en las cuentas públicas. Entonces, en esa balanza creemos que no hay otra que salir al paso. De momento es muy sostenible con el coste financiero que tenemos. Dentro de 10 años, pues vete tú a saber cómo están los tipos de interés y habrá que ir gestionándolo con anticipación y poco a poco. Pero de momento, estrategias de subida de impuestos nos parecen prematuras y contraproducentes. Muy bien. En una comunidad como Aragón, con un porcentaje tan importante de exportaciones al exterior, aunque la mayoría de ellas, dicho sea de paso, sean a Europa, ¿cómo puede afectar el encarecimiento del euro frente al dólar? Si lo consideráis que va a ser la tendencia también en los próximos meses, y cómo afecta a ese tejido exportador español y aragonés. Sí, el euro ha estado débil durante años y eso ha sido una ayuda, desde luego, para la exportación, y creemos que esta tendencia está finalizando, ¿no? Decíamos, Estados Unidos tiene más deuda pública que Europa y además tiene que financiarla externamente, cosa que Europa no tiene que hacer. Y esto es una fuerza a la baja para el dólar y el euro en general, que haya estado, como decía, depreciado, pues ha cogido esta inercia y frente a un amplio número de divisas se está apreciando. Aragón en parte está protegido porque casi la mitad del comercio es con la zona de euro, con lo cual no es tanto, pero hay riesgos, desde luego. Hay riesgos para las exportaciones. El ciclo del sector de automoción es fundamental, ha sido clave en la caída y la recuperación posterior, y esta mejora tan fuerte pues tiene sus riesgos. Uno de ellos es el Brexit, que no tenemos que olvidarlo, que aún tenemos ahí. Otro es el sector de la alimentación, que ha crecido muchísimo estos últimos 2 años con las ventas de porcino a China, por una circunstancia también anormal como fue la peste porcina que tuvimos en este país, y también tenemos ahí un pequeño riesgo, pero son muchos sectores que compiten muy bien, con lo cual cuando uno va un poco peor, otro al final suele asumir esa caída y mejora el dato. O sea, esto lo hemos visto en los últimos 5 o 6 años, no es algo que sea solo de un año, y confiamos en que siga siendo así. Santi, por completar, ¿cuál es tu perspectiva para el euro-dólar y frente a cómo está ahora? El eurodólar no mucho más. Su nivel de equilibrio probablemente está en torno a 1,25-1,30 a largo plazo, y a corto, como tenemos una política muy expansiva por parte del BCE, creo que tampoco se va a ir mucho más allá de 1,25 de momento. De hecho, el BCE, como hemos avanzado ya, me parece antes, mañana hablará otra vez, dará previsiones y anunciará nuevas medidas expansivas, y esto puede limitar el daño que ha tenido hasta ahora, bueno, el daño para vender fuera, para comprar más barato, en cuanto al euro. Con lo cual no prevemos tampoco un gran fortalecimiento adicional desde donde está hoy del euro. Muy bien, pues como siempre, ejerciendo el derecho de pernada del moderador, la última os la voy a lanzar yo, y es la misma para los dos. En el espacio de un tuit, ¿cuál sería vuestro deseo económico para 2021? ¿Quién lanza la primera carta? Santi. Hombre, fácil. Que acabe la pandemia lo antes posible. Sin eso no hay más que hablar. Y en el plano estrictamente económico, o sea, serán dos, ¿vale? El de Santi y el mío. Que cojamos el toro por los cuernos y abordemos las reformas necesarias para la economía. Y si yo tuviera que decir una, la educación, pero de manera consensuada. Muy bien, pues me quedo con ese mensaje final de salud y reformas, esos tweets condensados. Muchísimas gracias, Antonio, Santi, por vuestra colaboración, por vuestra participación. Como siempre, un placer el haberos tenido, y muchísimas gracias a todos los que habéis seguido la sesión. Como muy probablemente no nos podamos volver a ver ni en este formato ni en el presencial en los próximos días, aprovechamos para desearos a todos una muy feliz Navidad y sobre todo un año 2021 que sea muy diferente a este 2020 que acabamos ahora. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias.